Hey coders, en este vídeo vamos a aprender a hacer este React To Do, que en realidad es una aplicación de tareas. Por ejemplo, yo puedo agregar una tarea 1 y esto se agrega a un arreglo de JavaScript que básicamente me permite editar y eliminar. Por ejemplo, si yo le doy a editar, esto cambia un formulario y que me permite colocar, por ejemplo, tarea 2. Y al guardar, pues vuelve a cambiar el estado. También me permite eliminar las tareas y además el formulario también me permite validar lo que ingreso. Por ejemplo, si ingreso una tarea 1 y luego intento ingresar nuevamente la tarea 1, pues me dice que la tarea ya existe. Caso contrario, también si no agrego nada y intento agregar algo, pues me dice que no hay una tarea y que necesito agregarla. Genial, entonces con esto tenemos las operaciones básicas, el típico CRUD de React. Aunque estamos utilizando un arreglo, luego vamos a poder entender cómo funcionan básicamente las operaciones para luego quizás poder evolucionarlo a utilizar una API. Pero básicamente este ejemplo se va a basar en cómo empezar un proyecto completamente desde cero. Vamos a empezar desde crear el proyecto con Webpack, luego creando los componentes y también vamos a utilizar una biblioteca llamada Lodash. Entonces eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear una carpeta que se llame React To Do. En realidad puede tener el nombre que ustedes gusten. Y esta carpeta lo vamos a arrastrar al editor de código. En mi caso voy a utilizar Atom. Muy bien, con esto pues necesitamos primero que nada crear un proyecto de npm, así que tenemos que decir el típico npm init-yes. Esto lo que hará es crearnos un package JSON y básicamente tenemos la configuración del proyecto. Aquí es donde vamos a tener que instalar las dependencias. Entonces yo ya tengo un listado de dependencias que tenemos que instalar y básicamente voy a guiarme de allí. Vamos a utilizar las últimas, digamos, características de ECMAScript 6, además también de una biblioteca llamada Lodash, que básicamente es una biblioteca de utilidades, por así decirlo. Es decir, ya trae funciones para escribir o validar código, por ejemplo, buscar en un arreglo, etcétera, o cosas por el estilo. Ya veremos de qué se trata. Entonces vamos a decir npm install y vamos a instalar primero las dependencias de desarrollo, es decir, las dependencias que no necesitamos para nuestra aplicación en realidad, pero sí para desarrollarla. Entonces vamos a decir Babel Core, Babel Loader. Babel Core básicamente es Babel básicamente es el traductor que se encarga de traducir JavaScript de última generación a JavaScript que pueda ser leído por los navegadores actuales. Entonces necesitamos instalar tanto Babel Core, que básicamente es el módulo para Webpack, como Babel Loader. Y los presets, básicamente le voy a decir a Babel qué es lo que tiene que traducir. Entonces, como va a tener que traducir React y ECMAScript 6, pues le digo que va a instalar Babel-preset-React y Babel, vamos a escribirlo bien, Babel preset-ES 2015. Todo esto es junto. Y aparte de eso, pues también necesitamos a Webpack, entonces le decimos Webpack que instale también a Webpack. Y Webpack Dev Server, que básicamente es el servidor de desarrollo. También voy a necesitar un plugin que se encarga de copiar mi index HTML desde mi carpeta de origen a mi carpeta de destino. Entonces voy a utilizar HTML Webpack Plugin. Todo esto lo vamos a configurar en unos minutos. Y vamos a darle el flag-d. El flag o la opción "-d". Entonces con esto básicamente lo que está haciendo es instalarme todas estas dependencias de desarrollo. Como les digo, estas dependencias van a ser listadas en dev dependencies y no van a estar disponibles cuando nuestra aplicación esté en producción. Muy bien, vamos a ir creando algo, y es que vamos a tener que ir creando nuestro package JSON. Entonces vamos a dar un nuevo archivo en nuestra ruta del proyecto y vamos a escribir webpack.config.js. Esto básicamente lo que hace es exportarnos un archivo de configuración. Yo ya tengo un vídeo en el cual les explico cómo configurar Webpack de una manera mucho más detallada. Básicamente en este vídeo vamos a tratar de agregarle una pequeña cosa más. Vamos a ver de qué se trata. Así que primero que nada vamos a crear un objeto que se llame config. Y que este objeto es el que vamos a exportar. Module.exports igual a config. En realidad Webpack ustedes pueden tener muchas configuraciones, no solo la configuración para ese pequeño to-do. Ustedes también pueden configurar para que pueda hacer server-side rendering, hot reload y un montón de cosas más. Así que en este caso vamos a configurarlo simplemente para tener un servidor de desarrollo con Webpack Dev Server. Entonces, antes que nada, vamos a ver si ya ha instalado. Todavía sigue instalando las dependencias de desarrollo. Esto tarda un poco dependiendo de qué instalador tengan. También pueden utilizar Yarn si es lo que desean, porque Yarn es un poco más veloz que npm.
Entonces vamos a ir a webpackconfig.js y vamos a empezar a configurar. Antes que nada, vamos a tener que configurar el punto de entrada. Es decir, qué archivo va a convertir Webpack. Entonces vamos a decirle entry y output. Básicamente el entry es el archivo que necesite convertir y output es lo que ha convertido. Entonces vamos a ver de qué se trata. En entry, pues vamos a crear, primero que nada en el proyecto, vamos a crear un nuevo folder que se llame app. Entonces voy a agrandar de hecho el editor de código. Muy bien. Se llama app la carpeta. Dentro de la carpeta app pues vamos a crear un archivo que se llame index.jsx. Este es un archivo digamos, de ECMAScript 6, pero en realidad es un archivo de Riad. Es un archivo el cual nos va a permitir escribir componentes o la raíz de toda la aplicación de Riad. Es decir, como sería como el main de otros lenguajes de programación. Muy bien, en output pues vamos a tener que, primero que nada en entry vamos a detallarle que este es el archivo que va a empezar. Entonces le decimos entry, en esta misma carpeta vamos a entrar a app y luego dentro de app vamos a entrar a index.jsx. Muy bien, ese va a ser el archivo inicial que va a configurar. Entonces este es el archivo que va a convertir y la salida la vas a colocar tenemos que configurar en un objeto. Tenemos que decir la ruta en dónde va a estar. Le digo que va a estar específicamente en este proyecto, pero va a estar en una carpeta llamada dis de distribución, o también ustedes pueden llamarla build de esta manera, build o dis. En este caso la voy a llamar dis porque así lo he colocado en mi configuración. Entonces le voy a decir que se llama dis. Y lo segundo es que se llama básicamente el nombre del archivo que va a convertir. Vamos a ver de qué se trata. Filename bundle.js. Genial, con esto básicamente ya le estoy diciendo que va a leer este archivo desde este punto, desde esta carpeta, y lo va a convertir, y al momento de que lo convierta lo va a colocar en esta carpeta llamada dis. Pero también puedo decirle otras cosas. Por ejemplo, cuando yo estoy en index.jsx voy a tener que estar importando de esta manera: import componente, por ejemplo app from app.jsx. Para evitarme el JSX, el punto JSX, para evitar agregándome muchos otros componentes con JSX, pues yo puedo configurar Webpack para que cada vez que ya importe un componente, pues él ya suma que es .jsx. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer, básicamente vamos a ir a Webpack config y en esta parte vamos a agregarle un apartado, una propiedad que se llama resolve, que es un objeto y que tiene una propiedad llamada extensions. Entonces extensions es un arreglo y básicamente el arreglo le digo vas a leer los archivos .js y .jsx. De esta manera yo me evito de estar agregándole la extensión .jsx cada vez que importe un componente. Ahora nosotros también vamos a tener que decirle qué módulos vamos a utilizar. Si recuerdan, habíamos instalado Webpack, Babel Loader y Babel, los presets de Riad y ETMA 2015. Entonces vamos a tener que configurarlos también. Vamos a ir al apartado module, vamos a escribir module, es un objeto, tiene una propiedad que es rules, que básicamente es un arreglo, y el arreglo es un arreglo de objetos. Entonces el arreglo de objetos le digo qué archivo voy a tener que testear, qué archivos es lo que vas a leer. Cada vez que leas un archivo .jsx, es decir, que termine en .jsx, pues aplícale el loader que acabamos de instalar, que se llama Babel Loader. Y una vez instalado el Babel Loader, pues le vamos a decir también que excluya, que no lea los archivos que están en la carpeta Node Modules. ¿Por qué? Porque en la carpeta Node Modules, como ustedes saben, no necesita leerlo porque son archivos de dependencias, entonces que lo ignore. Entonces al decirle exclude, básicamente los ignora, no los lee. Entonces le decimos query. Hay dos formas de utilizar los loaders. Algunas veces quizás ya lo hayan visto como .babelrc, que ya lo he mostrado en mis otros vídeos, que escribo un archivo llamado .babelrc y escribo dentro de los loaders que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar una propiedad de rules que se llama query, que me evita de estar agregando ese Babel Loader. Entonces digo query, es un objeto, le digo dentro presets. ¿Qué presets es lo que voy a utilizar? Los que he instalado obviamente son ES2015 y Riad. Genial, con esto entonces ya tengo básicamente los presets de Riad instalados sin tener que agregar, o mejor dicho, voy a utilizar los presets de Riad sin tener que agregar ese .babelrc. Y con esto pues ya tengo configurado, pero vamos a configurar algo más. De hecho voy a configurar este módulo que acabamos de instalar que se llama HTML Webpack Plugin. Entonces vamos a decir HTML Webpack Plugin. Esto lo que hace es básicamente, primero que nada voy a requerir el módulo y vamos a ver de qué se trata. HTML-Webpack-Plugin. Lo que hace este módulo básicamente es
copiar un archivo de una carpeta a otra. Vamos a ver a qué me refiero. En app, en index.jsx, nosotros podemos crear un nuevo archivo, y de hecho vamos a crear un nuevo archivo dentro de app que se llama index.html. Este index.html pues va a tener digamos un cuerpo de HTML normal, un título, por ejemplo, React to Do. Pero ya no vamos a inyectarle el script src con el típico bundle.js, porque el bundle.js, si recuerdan, ya no está en index.html, sino, perdón, ya no está en app, en la carpeta app, sino está en la carpeta dis, porque ahí es donde va a ir el bundle. Entonces yo no puedo agregarlo aquí. Entonces lo que puedo hacer es de que puedo escribir un index.html y decirle a Webpack que cada vez que convierta mi index.jsx, inyecte todo el código dentro de este index.html que está en la carpeta app. Luego que lo haya inyectado, que lo copie a la carpeta dis. Y básicamente eso sería. Entonces vamos a hacer eso. Para hacer eso, pues solamente le tengo que decir, como es una aplicación de React, pues simplemente le tengo que decir el ID app. Y con esto pues nada más, el Webpack lo que hará es luego inyectarme aquí debajo, aquí debajo un script con el bundle, y es lo que vamos a ver de hecho, porque les voy a mostrar para que vean de qué se trata. Entonces, pero antes que nada vamos a configurar este HTML Webpack plugin. Ya lo tenemos requerido, vamos a configurarlo. Le decimos cons HTML Webpack plugin config y vamos a decir new HTML Webpack plugin. Esto es un objeto y vamos a tener que decirle template. Esto básicamente le digo, vas a leer el archivo que está en app, que se llama index.html, y lo que vas a hacer es que al archivo nombrado, el archivo que se llama index.html, le vas a inyectar el código, es decir, le vas a colocar inject, le vas a inyectar el código en el cuerpo, en el body, le vas a inyectar el código del JavaScript. ¿Qué código? Básicamente el código que ha convertido. Entonces, para utilizar este plugin, pues hay una propiedad de Webpack también que se llama plugins. Entonces es un arreglo, y como yo ya lo tengo configurado aquí arriba en una constante, en esta parte de aquí, pues le puedo decir HTML Webpack plugin config. Entonces le digo HTML Webpack plugin config. Y genial, con eso ya tengo configurado. Vamos a ver, DevTool, vamos a ir a DevTool, vamos a agregar una propiedad que se llama DevTool para agregarle el source map. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Nosotros cuando digamos que utilizamos empaquetadores de módulos como Webpack, todo el código está comprimido, todo el código está junto. Entonces, cuando nosotros tenemos un error, es muy difícil de que algo así pueda ubicar el error. ¿En qué línea estará el código? ¿En qué línea estará el error? Entonces, con source map lo que hace es básicamente ubicarnos en qué línea está el error. Es básicamente otro archivo aparte, pero vamos a ver de qué se trata. Entonces vamos a probarlo. Primero que nada vamos a ir a package.json. Y de hecho aún no hemos instalado las dos dependencias, o las tres dependencias importantes, que son, vamos a instalarlas: npm install react DOM, porque estamos utilizando React del lado del navegador, y lodash-save, o -s, o un espacio -s. Pues con esto básicamente lo que estoy haciendo es instalarme los tres módulos principales que básicamente dependen de mi aplicación. En la parte de scripts de package.json vamos a escribir un módulo que se llama build. Algunas personas me preguntaron en otro vídeo de básicamente cómo es de que podía convertir, o por qué era que ellos veían su carpeta dis vacía a pesar de que ellos estaban utilizando Webpack Dev Server. Es debido a que Webpack Dev Server o Webpack utiliza la memoria para convertirlo, es decir, él no convierte cada vez el código y lo lee desde el archivo convertido, sino que lo lee desde memoria. Es por eso que ustedes no ven un archivo convertido. De cualquier forma, ustedes simplemente vienen aquí a scripts, escriben esta propiedad llamada build, y vamos a escribir el comando webpack -p. Esto lo que hará es convertir, digamos, nuestros archivos a producción, los enviará a producción. Es por eso que lo llamo build. También vamos a nombrar otro que se llame dev, que básicamente simplemente ejecute Webpack Dev Server. Y con esto pues ya podemos ejecutarlo. De hecho vamos a ejecutar nuestra línea de comandos. Ya están instalados nuestros módulos. Vamos a decir npm install webpack-dev-server. Bueno, no ni siquiera instalarlo, es npm run dev. npm run dev lo que hace es ejecutar este código de aquí llamado dev y ejecuta Webpack Dev Server. Pero tengo un problema, vamos a ver cuál es el problema. Output, tengo un problema en la configuración de Webpack config porque probablemente me he olvidado una coma, y de hecho es así.
Aquí me olvidé una coma, lo guardo. Ejecuto nuevamente Webpack Dev Server. Esto lo que hará es básicamente convertirme a básicamente todo el código. Y aquí vemos cómo lo ha convertido y ya me muestra la salida de Webpack. Vamos a ir a localhost 8080. React to do. Genial. Ahora nosotros vemos la carpeta dis y está vacía, a pesar de que está convertido. Porque si nosotros vamos a app a index.jsx y agregamos una alerta, por ejemplo, y guardamos, pues aquí vemos que esto se refresca y aquí vemos la alerta. De hecho, si nosotros vamos a quitarlo y vamos a guardarlo, y esto se está compilando cada momento. Pero en divs no vemos nada. En distribución no lo vemos nada porque de nuevo les digo que Webpack utiliza la memoria, es decir, que él no convierte los archivos. Nosotros solamente lo podemos convertir cuando lo mandamos a producción. De hecho, eso es lo que voy a hacer ahora. Porque si recuerdan, en package.json escribí otro script que se llama build. Vamos a escribir ahora npm run build. Y al escribir build, pues lo que va a hacer es Webpack convertir todo mi código, lo enviará a producción. Y miren aquí en esta parte de this. Mi editor se ha bugueado en esta parte de aquí, los iconos se han cambiado, pero aquí no deberían haber cambiado. Pero básicamente enfóquese en esta parte que dice en la carpeta this. Dentro de la carpeta this tengo un bundle.js, un bundle.jsmap, debido a que yo había colocado este atributo llamado sourceMap aquí. Entonces, y luego el index.html. Esto es lo que les decía que hacía HTML Webpack Plugin. Es decir, yo escribía un index.html en mi carpeta app y gracias a HTML Webpack Plugin lo que hace es copiarme este index.html de mi carpeta app a la carpeta dis, como aquí lo vemos. Y es lo que les decía, él inyecta debajo en el body, me ha inyectado un script con la ruta donde está el bundle. Y aquí lo vemos. Entonces de esta manera pues ya hemos comprobado que todo está funcionando. Y es genial porque yo ya no tengo que preocuparme básicamente sobre las rutas relativas acerca de dónde estoy colocando mis archivos HTML. Y genial, con esto ya tenemos nuestro archivo configurado. De hecho, por ahora puedo eliminar la carpeta dis porque básicamente no la voy a necesitar por ahora. Pero ustedes la pueden generar a cada minuto, es decir, solamente necesitan ejecutar el comando de nuevo npm run build y esto lo que hace es crearle nuevamente la carpeta o la conversión. Muy bien, vamos a crear básicamente en app, por ahora vamos a preparar nuestro entorno para crear nuestro to-do de React. Digamos que en esta configuración del to-do he separado por componentes. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a cerrar todo de una vez, vamos a cerrarlo todo para no confundirnos, ya está configurado Webpack. Entonces lo primero que voy a hacer es en app. En estos momentos voy a crear un archivo que se llama todos.json. Esto lo que hace básicamente es de que voy a tener algunos datos de un JSON de prueba. Ustedes pueden utilizar fetch o pueden utilizar alguna petición a una API. Pero en este caso, para ya no estar complicándolo mucho más, vamos a utilizar un to-do dentro de la misma aplicación. Entonces este to-do va a ser leído por la aplicación y básicamente va a ser renderizado. El index.jsx ya lo conocemos, es básicamente el archivo inicial, como les decía. El index.html ya lo tenemos. Vamos a crear una carpeta dentro de app que se llame components. Components vamos a separarlo básicamente en unos cuantos archivos. De hecho, en Components tenemos la aplicación principal, así que dentro de Components vamos a crear un nuevo archivo que se llame app.jsx. Entonces app.jsx es en sí la aplicación entera, que puede ser importada dentro de index. Entonces vamos a todo, en app, vamos dentro de la carpeta components, justo donde está app, vamos a crear otra carpeta que se llame todo. Entonces esta carpeta todo va a tener todos los componentes de nuestra aplicación de tareas, de nuestro todo. Entonces dentro de esta carpeta todo vamos a crear los microcomponentes, por así decirlo, o los subcomponentes o los componentes hijos. Entonces vamos a decir todoform.jsx es uno, que básicamente el todoform es el formulario que nos permite agregar tareas. Y aparte del to-do form, pues está el to-do list, que básicamente es una tabla de HTML que renderiza las tareas. Pero el to-do list está conformado por una cabecera, entonces le creo otro archivo llamado to-do list header.jsx. Y también no solo tiene cabecera, sino también tiene celdas de todas las tareas. Entonces cada fila de la tabla es un componente, entonces se llama to-do list item.jsx. Y genial, ya tengo nuestros to-do, ya los tenemos agrupados. De nuevo, en app tengo mi index.jsx, hay una carpeta components, dentro de la carpeta components hay un archivo llamado app.jsx y también hay una carpeta llamada todo. En la carpeta todo es donde están todos los subcomponentes que van a ser importados dentro de app y app será importado dentro de index.jsx.
Genial, entonces con esto pues ya tenemos nuestros componentes de React ya preparados. Pero vamos a terminar ya con algo, y es de que en index.jsx voy a escribir un pequeño componente sin estado para tenerlo preparado. Entonces digo import React, tengo que importar React from React, y vamos a importar el render desde React DOM. De hecho lo he escrito mal, pero vamos a escribir aquí un render. Y de hecho puedo escribir un componente sin estado que se llame const app, y que sea un componente sin estado, es decir, simplemente una función que retorna un h1 que diga hola React to do. Y básicamente lo único que tengo que hacer es renderizar ese componente, es decir, tengo que renderizar app. Y con esto pues le digo en dónde lo tiene que renderizar, es decir, lo tiene que renderizar en el document.getID app. Lo guardo, y si voy a React to do, pues si lo está compilando, de hecho no lo está compilando, tenemos que volverlo a ejecutar el comando npm run dev para que ejecute webpack dev server. Aquí lo vemos, vamos a refrescar. Y si vemos este mensaje llamado hola React to do, entonces todo está funcionando perfecto. Genial, ya tenemos nuestra aplicación configurada. Ahora lo que nos toca básicamente es empezar a escribir ya nuestro to do, que es básicamente la parte más importante. Ahora vamos a empezar escribiendo nuestra aplicación. Lo primero que voy a hacer es ir a app, y en app en todos.json vamos a escribir un pequeño arreglo de datos. Básicamente los datos ustedes siempre lo pueden obtener de una API o básicamente de los datos que les dé el servidor. Pero en este caso, para no complicarnos ya con otras bibliotecas, vamos a hacerlo desde un arreglo de un JSON. Entonces vamos a escribir un llaves y vamos a decir que tiene la propiedad todos. Y esta propiedad todos pues es un arreglo de objetos. Cada objeto pues tiene una propiedad llamada task y tiene otra propiedad llamada isComplete. Entonces la propiedad task básicamente es el nombre de la tarea. Por ejemplo, hacer un tutorial de React. Esa es una tarea. Y obviamente pues todas las tareas tienen siempre, cada vez que empiezan le voy a colocar un verdadero o falso para decirle si está completa o no. Debido a que esa tarea, como recién está creada, no está completa, pues le voy a decir que es falso. Y ustedes pueden agregar cuantas tareas quieran. Por ejemplo, podemos agregar otras más. Y aquí lo que voy a hacer es cambiar el nombre de la tarea. Por ejemplo, cenar. Y la tarea también está en falso. Muy bien, básicamente lo que va a hacer React es actualizar estos campos, es decir, puede agregar datos a este arreglo, puede eliminarlos, puede editar los campos de este arreglo o de este objeto. Básicamente eso es lo que refiere a React, pero vamos a implementarlo. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a Components, y en app.jsx es donde vamos a tener nuestra aplicación. En estos momentos en index tenemos un componente sin estado, vamos a cambiar eso. Porque básicamente lo que voy a hacer es importar el componente de app.jsx. Pero para importarlo primero necesito crear básicamente un componente de React, así de sencillo. Entonces vamos a ir a app.jsx y vamos a crear una clase de React. Entonces vamos a decir class component. Bueno, de hecho vamos a llamarlo también class app. Entonces vamos a decir class app extends the component. Pero component necesita ser importado desde las bibliotecas de React. Entonces decimos import component from React. Y también necesitamos otros componentes, pero por ahora al menos vamos a dejarlo de esta manera. Ahora, el constructor básicamente es el método que se ejecuta cuando se crea este componente. Entonces vamos a primero heredar todas las propiedades que vienen de este component, y básicamente luego establecer el estado. El estado, como saben, es básicamente las propiedades que se encargan de cambiar, digamos que el estado del componente, para la redundancia. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente pasarle los datos. Entonces nosotros, para pasar los datos, primero tenemos que importarlo. Como saben, los datos vienen desde esta carpeta desde este archivo, perdón, llamado todos.json. Y como estamos en component y en app.jsx, necesitamos subir un nivel y acceder a ese archivo. Entonces decimos de esta manera: vamos a importar algo desde vamos a subir un nivel y vamos a entrar a todos.json. Genial. Ahora en todos.json pues necesitamos importar algo que se llama todos, que básicamente hace referencia a que voy a importar
esta propiedad de aquí. Entonces como voy a importar todos, él me va a importar el arreglo. Y genial, con eso ya tengo los datos. Y vamos a pasárselo a stay. En vez de colocar todos, dos puntos todos, pues simplemente puedo colocar todos. Y con esto pues ya tendría los datos. Y de hecho aquí tengo un error, debería ser this.stay. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es colocar un método render, que es básicamente el método típico para renderizar objetos, que tiene que retornar algo y que por lo general retorna un elemento. Por ejemplo, puedo retornar un React to Do, el título. Y básicamente esto lo retornaría, pero vamos a loguear el estado this.state.todos. Vamos a ver qué obtenemos. Pero necesito exportarlo. Hay dos formas siempre de exportar algo. Por ejemplo, podemos exportarlo aquí, export default y colocar app. O también exportarlo en una sola línea. De esta manera. Simplemente puedo decir export default class app. Al menos de esta manera vamos a utilizarlo para... ya depende de cómo ustedes lo prefieran. En lo personal yo prefiero el segundo método, pero en este momento vamos a utilizar este método para que puedan ver y irán aprendiendo básicamente cómo funciona esto. Entonces lo que voy a hacer ahora es básicamente ejecutar mi consola npm run dev, o básicamente voy a ver qué comando es el que ejecuto. Sí, npm run dev. Y hay un comando también, otro comando que nos puede servir al momento de ejecutarlo, que es el Webpack Dev Server. Tiene una opción que se llama --open, que lo que hace es abrirlo en el navegador por defecto. Entonces vamos a cancelarlo y vamos a ir a package.json, y en Webpack-dev-server vamos a dar un espacio y vamos a escribir --open. Esto lo que hará es abrirnos el navegador por defecto. Entonces vamos a ejecutar ahora sí npm run dev. Y se está ejecutando Webpack localhost, y como ven me ha abierto una pestaña de mi navegador automáticamente. Muy bien, lo que está haciendo, me está diciendo que está esperando a que se termine el bundle. Y genial, por ahora, aunque me va a mostrar el hola React to Do, porque no lo estoy utilizando un componente sin estado de app. Vamos a reemplazarlo y vamos a decirle que vamos a utilizar el component que está en components. Entonces vamos a decir primero reemplazar este de aquí, y vamos a decirlo de esta manera. Vamos a importar app from. Vamos a entrar a la carpeta components. Dentro de la carpeta components hay un archivo que se llama app.jsx, pero debido a que ya tenemos configurado Webpack, ya no necesitamos agregarle el .jsx. Lo guardamos, y básicamente si esto cambia, pues vemos si no tenemos ningún error. Pues parece que sí tenemos algún error. Entonces vamos a consola, React is not defined. Claro, en app.jsx necesito importar React también. Entonces lo guardo. Y ahora sí tenemos el React to Do. Vamos a colocarlo bien para que se pueda ver. Y genial, aquí tenemos React to Do. Ahora, básicamente lo que estoy viendo es aquí en la consola el estado, que es básicamente el this.state.todos, que es el arreglo de objetos que hemos creado en el JSON anterior. Genial, entonces ya tenemos los datos, vamos a utilizarlo. De hecho tengo un error, no un error, sino un pequeño... una pequeña falta de aquí, es React. Y genial, vamos a escribir aquí en el React to Do básicamente los componentes que vamos a utilizar para aclararnos y luego que no se puedan perder. Entonces, abajo de H1 voy a colocar un formulario que básicamente se va a encargar de renderizar mi aplicación. Pero mi formulario lo puedo escribir de esta manera. Por ejemplo, por ahora al menos lo voy a crear dentro de un H1. Voy a decir, aquí va el formulario. Y también voy a tener una tabla, entonces voy a decir una tabla. Entonces voy a crear abajo también, aquí va la tabla. Básicamente el formulario lo que me va a permitir es agregar tareas a mi arreglo de to-dos, y en la tabla lo que va a hacer es poder iterar ese arreglo de to-dos y mostrarlo por pantalla. Si lo guardamos vamos a obtener un error fatal, porque básicamente React solamente puede renderizar un elemento a la vez. Entonces vamos a cambiarlo por un div. Entonces vamos a englobarlos todos estos dentro de un div. Guardamos y aquí lo vemos. Entonces aquí ya tenemos como básicamente dónde va el formulario. Aquí va a ir el formulario, aquí va a ir la tabla, y el título pues siempre va a ser el mismo. Entonces vamos a crear esos pequeños, antes que nada estos pequeños métodos que se van a encargar de alterar los datos. En app vamos a crear, aparte de render, vamos a crear este método llamado createTask, que básicamente lo que hace es recibir una tarea. Entonces, al recibir una tarea, ejecutamos código. Ahora también necesitamos otro método que se llama ToggleTask, que básicamente lo que hace es cambiar ese estado, si recuerdan, de isComplete a falso y verdadero. Lo que hace es cambiar ese estado. Entonces también necesito encontrar la tarea que necesita alterar.
Ese es otro método. Y finalmente, bueno, de hecho necesitamos dos métodos más, que es básicamente el SaveTask. El SaveTask lo que hace es básicamente es editar la tarea. Lo pude haber llamado editar tarea, pero básicamente ya, como ya está escrito y para no confundirnos, pues vamos a llamarlo SaveTask. Y también es otro método. Genial, ahora básicamente tengo los métodos principales, pero falta también el método de delete. Entonces escribo delete task. Entonces con esto pues ya tengo los típicos o el típico CRUD de toda aplicación. Ahora, básicamente estos son los métodos, aún no hacen nada obviamente, pero podemos, lo que vamos a hacer es pasarle estos métodos al formulario. Por ejemplo, otros métodos vamos a tener que pasárselo a la tabla para que pueda iterar, o perdón, para que pueda alterar los datos. Entonces, como saben, React es solamente de un flujo, así que vamos a tener que pasárselo a los componentes hijos, o subcomponentes, o como quieran llamarlos. Entonces vamos a guardarlo y esto obviamente no nos va a dar ningún error. Muy bien, ahora lo que necesito es de que básicamente los componentes obviamente no son H1, necesito reemplazarlos. Voy a ir a básicamente al componente que necesito. En este caso voy a ir al componente más sencillo, que es el, digamos, el to-do list. O la tabla, básicamente. Entonces vamos a ir al to-do list. Y el to-do list, pues básicamente es una tabla que renderiza los ítems uno a uno. Pero para no complicarnos vamos a empezar desde cero. Entonces vamos a cerrar todo para no confundirnos. Y vamos a ir a este to-do y este to-do list. Vamos a crear un componente de React. Entonces vamos a decir import React. Y vamos a importar component. Y también vamos a importarlo desde React. Y vamos a decirle que esto básicamente es una clase llamada ToDoList, básicamente ToDoList nada más. Entonces decimos extends, que para que herede desde los componentes de React. Y básicamente dentro del constructor, como siempre, pues le podemos ejecutar algunos métodos, pero como no estoy ejecutando ese componente de esta manera, pues puedo simplemente ejecutar el método render. Ahora, el método render probablemente tiene que retornar algo, y de hecho va a retornar una tabla. Entonces, bueno, no es así, es return, es de esta manera, return, y vamos a retornar una tabla. Entonces vamos a decir table, y básicamente lo que tiene que retornar es un tget con un tr y un th, que básicamente lo que lista básicamente sería una tarea, y otra tarea de las acciones, que lo puedo llamar actions, o action. Entonces, básicamente, luego de la cabecera tengo algo que se llama tbody. Y dentro del tbody, voy a agrandar la letra para que lo puedan ver. Tbody, necesito agregar también los datos de la tabla, de la fila. Entonces puedo decirle que tengo un tr con un td. Y que es, por ejemplo, una tarea, el nombre de la tarea. Y lo que necesito como segundo td, pues sería básicamente las acciones. Por ejemplo, un botón. Un botón simplemente que diga agregar, editar. Muy bien, por ahora al menos tengo simplemente este componente de prueba. Vamos a exportarlo. Entonces, como le decía, es export default. Y vamos a decir to do list. Ahora con esto pues ya lo tenemos exportado. Vamos a guardarlo y vamos a utilizarlo en app.jsx. Si recuerdan, todos estos microcomponentes, por así decirlo, están en una carpeta llamada to do. Necesito importarlo. Ahora lo que voy a hacer es básicamente importarlos en esta parte del render, o usarlos en esta parte del render, porque lo tenemos que importar en esta parte de arriba. Entonces voy a decir import. Vamos a importar algo. De hecho, simple como es un componente, necesito decirle que voy a importar to do list from, desde la carpeta to do hay algo que se llama to do list. Entonces con esto no necesito agregar el JSX y vamos a usarlo en esta parte de abajo, donde aquí dice aquí va la tabla. Vamos a reemplazarlo por to do list, que básicamente es el componente de React. Entonces vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. Puede ser que tengamos un error, puede ser que no. Y genial, aquí tenemos la tarea, tenemos la tabla. De hecho, ustedes pueden estilizarlo, pero para no complicarlo ya más, básicamente tengo la tabla y absolutamente no hace nada. Pero ahora vamos a intentar iterar los datos para mostrarlos en esta pequeña tabla. Vamos a hacer que básicamente reemplazar un componente más. Y es un componente sin estado de nuevo. El componente sin estado hace referencia de eso, que no tiene un estado que cambiar, entonces simplemente puede ser una función. Entonces, para hacer eso, lo que voy a hacer es reemplazar este tget de aquí. Este tget puede ser un componente sin estado, entonces lo que puedo hacer es mandarlo a este componente que ya habíamos creado anteriormente, que se llama ToDoListHeader. Entonces en ToDoListHeader vamos a crear un componente sin estado, que es básicamente el componente más simple de toda la aplicación, porque de nuevo no hace nada. Entonces decimos import React
y vamos a importar el componente from React. Ahora este componente necesitamos decirle const el nombre todo list header, y básicamente lo que es una función. Si ustedes pasarían propiedades, pues lo pasarían aquí como parámetro de la función, pero al menos por ahora no tengo propiedades. Entonces le digo que toDoListHeader va a retornar algo, y lo que va a retornar básicamente va a ser un thead. Entonces el thead lo que es una fila que básicamente necesita retornar dos cosas: un thead, un tr, una fila, un tr que va a retornar un thead que básicamente es task y action. Pero esto ya lo había escrito, si recuerdan, está en esta parte de aquí de la tabla. Entonces lo puedo cortar simplemente y lo puedo enviar a toDoListHeader. Lo corto, lo pego y genial, aquí tengo el componente sin estado. Necesitamos exportarlo para poder usarlo. Le decimos export toDoListHeader. Bueno, export default. Y genial, yo con esto tengo el componente así de sencillo. Entonces con esto vamos a utilizarlo, vamos a importarlo aquí en toDoList. Vamos a decir, vamos a importar algo, o vamos a importar toDoListHeader from, desde esta misma carpeta, porque estamos en todo, vamos a importar toDoListHeader. Y sin agregar el JSX porque no lo necesitamos. Entonces con esto pues ya tenemos nuestra aplicación. Vamos a guardarla, pero aún no estamos utilizando este componente. Entonces vamos a utilizarlo en esta parte de abajo. Vamos a decir toDoListHeader, que es un componente de React, un componente de JSX. Vamos a guardarlo. Y si todo va bien, pues tenemos exactamente lo mismo. Genial, esto funciona exactamente igual. Pero la diferencia es de que nosotros tenemos un componente sin estado. De hecho, podemos utilizar las herramientas de React Developer Tools. Todo esto de las herramientas lo voy a estar explicando en un vídeo que voy a subir pronto de un curso de React. Entonces, por ahora al menos vamos a tener claro de que esto de aquí es un plugin de Chrome que nos permite ver o nos permite extender nuestro navegador para entender aplicaciones de React. Por ejemplo, esta parte de aquí, voy a React. Y aquí pues vemos la aplicación, que es un contenedor de la aplicación. Aquí lo vemos, pues aquí tenemos el div, el React, y aquí tenemos el toDoList, que básicamente es la tabla. Dentro del toDoList pues tenemos obviamente el toDoListHeader, que es el componente sin estado, aquí lo vemos, y que básicamente es el thead, como lo pueden ver. Y aquí pues básicamente esto sería lo mismo, pero aún no hace nada. Aún tenemos que editar básicamente las filas de la tabla para mostrar los datos, que es básicamente los datos de la tabla o los datos del arreglo JSON. Entonces, primero que nada vamos a tener que ir a esta parte del toDoListItem y empezar a iterarlos. Ahora, nosotros para iterarlos podemos importarlos desde las propiedades. Como saben, la aplicación entera, app.jsx, es el que tiene el estado de los datos. En this.state.todos es el cual tiene los datos. Entonces necesito pasárselo básicamente al toDoList. Ahora, para pasárselo es de una manera bastante sencilla, porque podemos utilizar básicamente, o podemos pasárselo a través de propiedades. Entonces vamos a hacer eso. Para pasárselo voy a ir a toDoList y voy a agregar una propiedad que se llama todos es igual a this.state.todos. Y con esto pues ya tengo los todos que puede iterar toDoList. Ahora vamos a guardarlo y vamos a ir a toDoList y vamos a utilizar básicamente esa propiedad. Ahora, ustedes pueden utilizar de muchas otras maneras cómo pasan las propiedades. En lo personal, yo prefiero utilizar el destructuring de JavaScript para, digamos, entender las propiedades y poder importarlas desde básicamente digamos que los datos de los cuales está compuesto. Ahora vamos a ver de qué se trata, porque en toDoList lo que voy a hacer es, como les decía, importarlo a través de Structuring de JavaScript. Pero hay herramientas como Lodash, que ya lo tengo instalado, que básicamente me hacen, digamos, algunas pequeñas funciones o pequeñas utilidades de funciones para evitar repetir el código. O básicamente para escribir código eficiente, entre comillas. Entonces, lo primero que voy a hacer es, más que todo, importar o iterar los datos. Voy a crear otra función dentro de toDoList que se llame renderItems. Entonces en renderItems lo que voy a hacer es básicamente que iterarlo a través de las propiedades. Nosotros podíamos hacer this.props.maps y básicamente iterar la función a través de la función. Pero básicamente para utilizar Lodash, que ya lo tengo instalado, vamos a importarlo. Antes que nada vamos a importar Lodash, entonces vamos a decir import from Lodash. Entonces con esto pues ya tengo Lodash importado en mi aplicación. Ahora el renderItems, como les decía, tiene que retornar algo. Este renderItems es una función que va a ser llamada aquí en este tr. En lugar de retornar este tbody,
de este tr, perdón, vamos a retornarlo a través de una función. Entonces podemos decir esto, render items. Entonces lo ejecuto esta función y lo que va a retornar siempre va a ser esto, va a retornar un tr. Entonces al utilizar esto lo guardo. Y si todo funciona bien, pues vemos exactamente los mismos resultados. Vamos a ver cuál es el error. Render items is not defined. Vamos a ver por qué. Claro, es this.renderItems. Porque debido a que es un objeto, pues solamente podemos acceder a los estados de los objetos. Y aquí vemos la función que básicamente se ha ejecutado. Es exactamente lo mismo, pero ahora podemos, digamos que extenderlo, la funcionalidad en esta función para obtener un código un poco más organizado. Entonces lo primero que voy a hacer, en lugar de retornar un arreglo vacío, vamos a retornar básicamente a través de la función de Lodash, que es su guión .map. Y básicamente lo que hace es, como primer parámetro, recibir this.props.todos, que básicamente son las tareas. Y como segundo parámetro, pues podemos recibir o podemos iterarlo. Esto es básicamente como this.props.todos.map, pero de esta manera pues es otra opción utilizando Lodash. Entonces decimos this.props.todos es el arreglo que vamos a iterar, y cada vez que se itere vamos a recibir un to-do, una tarea, una sola tarea y un índice. Porque saben, necesitamos un índice para cada ítem porque el algoritmo de React funciona de esa manera. Entonces vamos a crear algo aquí dentro y vamos a decir return. Ahora sí vamos a decir return por cada iteración. Lo que vamos a hacer es retornar un tr y vamos a retornar básicamente el this.props o simplemente tenemos que retornar un to-do, y en el botón pues nada más, pero cada tr puede tener un key, entonces podemos decir key index. Ahora lo guardamos y simplemente con esto pues vamos a ver las tareas que teníamos en nuestro, bueno, de hecho tengo un error. Objects are not, parece que tengo un error en el, vamos a ver en cuál. Task is completed. Claro, básicamente el to-do es un objeto, entonces tengo que decirle todo.task, y básicamente esto lo que me iteraría sería simplemente el nombre. Y aquí lo vemos, aquí tenemos el arreglo de tareas, que básicamente está en mi JSON, pero ahora ya lo está iterando. De hecho, si yo creo otra tarea en todos.json, de hecho vamos a copiar otra tarea más, vamos a agregar una coma aquí, y vamos a hacer, por ejemplo, hacer un tutorial de GraphQL, y lo guardo. Y básicamente, como se está leyendo desde ese JSON, pues aquí se ha creado otro componente más. Esta es la parte en que básicamente se refiere a React de las partes de los componentes. Entonces ahora básicamente, si lo pueden notar, vamos a cerrarlo todo y vamos a ir simplemente a to-do list. Si lo pueden notar, básicamente esto de aquí podría ser un propio componente, podría crear un propio componente, y de hecho eso es lo que he hecho. En to-do list item pues he definido básicamente una fila entera, es decir, la fila de las propiedades, porque cada fila pues tiene botones que se encargan de editarlo, guardarlo, etcétera. Entonces vamos a utilizarlo antes que nada. Vamos a decir import react, y también vamos a importar el componente, obviamente, component from react. Ahora esto lo que puedo hacer es simplemente crear una clase llamada toDoListItem. toDoListItem básicamente hace referencia obviamente a la fila de toda la tabla, entonces le tengo que decir que extends desde component. Ahora el componente básicamente es en el constructor, necesito nuevamente heredar desde super todos los métodos que me trae React por defecto, y luego el this.state básicamente es el estado del propio componente. El estado básicamente tengo una propiedad que se va a encargar de editar esta fila, de decirle que se está editando para poder cambiar los botones. Entonces voy a crear una propiedad del estado que se llama isEditing. Entonces isEditing va a ser una propiedad booleana que va a ser false o falso. Y básicamente necesito también el típico método render. Ahora, el típico método render es básicamente que tiene que retornar algo, y aquí es donde vamos a retornar la fila, pero antes de retornarla vamos a hacer unas pequeñas validaciones a través de funciones. Y al retornar, básicamente puedo retornar simplemente esto. Puedo ir a to-do list, donde tenía este componente, puedo cortarlo y puedo colocarlo de aquí. Ahora nosotros no tenemos esta propiedad que se llama todo.task aún, porque no lo estamos pasando, pero podemos pasárselo. Podemos pasarle los datos. Ahora, si te estás preguntando cómo pasarle los datos, pues en toDoList nosotros podemos hacerlo a través de las propiedades de nuevo. Entonces, para pasárselo, para no estar pasando de esta manera, es decir, vamos a importar antes que nada el toDoList item. Vamos a esta parte de aquí y vamos a decir import
to do list item from to do list item. Entonces, para no ahora cada vez en cada iteración podemos utilizar ese componente de esa manera, to do list item. Y para pasarle los datos, nosotros, para no estar evitando el de hacer task es igual a todo.task y luego básicamente pasarle el otro dato que is completed es igual a todo.isCompleted. Para evitarnos eso, pues podemos pasarle la propiedad entera. Entonces, para pasarle la propiedad entera podemos hacer lo siguiente. Simplemente podemos decirle que le vamos a pasar a través de el spread operator de JavaScript de esta manera, props. Entonces, esto lo que hace, perdón, to do. Entonces, esto lo que hace es pasarme todo el objeto entero de que me está iterando en cada iteración de la función map. A ver, la función map lo que hace es retornarme un objeto de esta manera. Retornarme task y isCompleted, obviamente cada uno con sus datos. Y en cada iteración pues me da un objeto distinto. Entonces, para evitarme de estar agregando eso, como le decía, task y isCompleted, pues simplemente le puedo decir que le voy a pasar este to do entero. Entonces, lo puedo hacer de esta manera al utilizar el spread operator de JavaScript, que es una de las funciones de ECMAScript 6. Entonces, con esto pues ya tengo todas las propiedades de to do. Genial. Ahora lo más esencial ahora es simplemente utilizar también el key. Entonces vamos a decirle key es igual a index. Vamos a guardarlo. Y básicamente vamos a ir a to do list item. Y aquí ya no necesitamos el key, pero necesitamos utilizar las propiedades que estoy utilizando del to do. Es decir, de las propiedades del to do que me está pasando como propiedad. Entonces, para utilizarlo, de nuevo puedo utilizarlo a través de this.props.todo. Pero puedo hacer lo siguiente. Puedo crear una función que se llame renderTaskSection que renderice simplemente esta parte de aquí del td, que me renderice simplemente la tarea. Entonces vamos a crear esto. Arriba de render vamos a crear este método que se llama renderTaskSection, que es un método de nuevo y que básicamente lo que puedo hacer es importar desde this.props, porque this.props trae el objeto llamado todo, pero lo puedo importar de esta manera. Le puedo decir que voy a importar task y voy a importar la propiedad isCompleted desde this.props. Entonces con esto pues ya tengo los mismos datos de cada objeto. Entonces también lo que puedo hacer es que le puedo retornar, pues esta función retorna algo y tiene que retornar básicamente un td. El td lo puedo retornar de esta parte de aquí. Entonces vamos a decir import o return td, y simplemente como ya está importado simplemente le puedo decir que retorne la tarea. Genial. Entonces para usarlo simplemente le digo aquí renderTaskSection y ya tenemos la función. Ahora necesitamos exportar este ítem o este componente entero para poder utilizarlo. Entonces decimos export default to do list item. Entonces esto al exportarlo podemos utilizarlo en el to do list. Y de hecho ya lo está utilizando. Entonces vamos a ir a nuestra aplicación y si todo funciona bien, que probablemente no funciona, vamos a ver por qué. This.props return, claro, no es return. Aquí básicamente vamos a ver, creo que tengo un error aquí en to do list item. Claro, esto simplemente no es un método. Estoy utilizando return como si fuera un método y simplemente es el retorno del componente. Entonces con esto lo guardo y vamos a ver qué otro error o posible error puedo tener. RenderTaskSection is not defined. Claro, de nuevo en to do list item tengo que llamar a this.renderTaskSection. Entonces siempre tenemos que hacer referencia al objeto que estamos utilizando. Y genial, aquí vemos exactamente lo mismo. Pero ahora en renderTaskSection pues tenemos un componente que se encarga simplemente de alterar ese td. Y vamos a hacer eso, en lugar de colocar un td, vamos a colocar un formulario. Entonces para utilizarlo pues podemos hacerlo de esta manera. En lugar de retornar un td, dentro del td vamos a retornar un formulario que básicamente por ahora al menos no tendrá ningún método de onSubmit, pero va a tener un input que básicamente será el texto, de tipo texto, y que básicamente tendrá un default value y que va a ser la tarea básicamente. Entonces con esto pues básicamente ya tenemos la tarea que va a renderizar por defecto. Ahora esto funciona simplemente porque queremos editarlo. Simplemente esto vamos a retornar un formulario si queremos editarlo. Así que para no complicarnos, al menos por ahora vamos a colocar un simple td. De nuevo vamos a eliminar esto.
Simplemente dentro del TD vamos a escribir task, como ya lo teníamos, pero dentro del estilo vamos a escribirle un pequeño estilo de acuerdo a si la tarea está completa o no. Entonces vamos a escribirle task style. Ahora, ¿de dónde viene esto? Task style básicamente puede ser un objeto de JavaScript que define los estilos. Entonces podemos decir const task style. Y como es un objeto, aquí podemos definirle las clases de JavaScript, las clases de CSS en JavaScript. Entonces podemos decirle el color. Y como es JavaScript, podemos decirle que si la tarea está completa, es decir, si es completed, es verdad, pues podemos decirle que lo coloque en verde. Caso contrario, si no está completa, pues que lo coloque en rojo. Y una coma porque es un objeto. Y podemos decirle el cursor, también podemos cambiarle a pointer. Y estos estilos es lo que le vamos a pasar a la fila completa. Entonces con esto pues ya obtenemos básicamente la tarea. Vamos a guardarlo de nuevo y vamos a ver qué obtenemos. Muy bien, si recuerdan todas las tareas están en falso, entonces es por eso que me lo coloco en rojo. Es gracias a este estilo de acá, porque esto es un operador ternario para decir si la tarea está completa, colócalo en verde. Caso contrario, colócalo en rojo, es así de sencillo. Entonces para comprobarlo simplemente puedo colocarle esa tarea en true y tendría que cambiar a verde. Lo guardamos. La última tarea, si lo cambio a true, pues cambio a verde. Obviamente nosotros tenemos que cambiarlo a través de la interfaz y es lo que vamos a hacer. Entonces, antes que nada, en el clic lo que vamos a hacer es cambiar el estado del componente. Es decir, cada vez que yo dé clic en una tarea, pues cambiar el estado. Ahora para hacer eso es bastante sencillo. Por ejemplo, vamos a ir a To-Do List y vamos a definir en To-Do List Item, perdón, vamos a ir a To-Do List Item y aquí definir los métodos que se van a encargar de editar. Pero para no confundirnos, vamos a escribir el formulario para tener y ubicarnos de una manera mucho mejor. Entonces vamos a cerrar todo y vamos a ir a To Do Form, que en estos momentos está en blanco. Entonces vamos a escribir toda la lógica del componente formulario para terminarlo y básicamente ya terminar un componente más. Vamos a decir primero import React from React y vamos a importar también el componente, como siempre decimos component y aquí debajo vamos a importar Lodash. Entonces decimos import underscore from Lodash. Muy bien, ahora sí con esto vamos a crear una clase de todo llamada ToDoForm, que es básicamente el componente de React que extiende desde component, obviamente. Y una vez extendido, pues podemos establecer en el estado. Antes que nada vamos a tener que heredarlo del super y luego dentro del estado lo que vamos a hacer es, digamos, establecer un error porque vamos a validar este formulario. Por ahora, como no existe un error, vamos a dejarlo en nulo. Pero vamos a tener que renderizar algo, el típico método render del componente que retorna un objeto. Vamos a ver qué objeto retorna y tiene que retornar un formulario. Entonces el formulario básicamente lo que va a hacer es agregar tareas. Entonces lo va a agregar en un evento que se llama onSubmit. Y onSubmit lo que hace es básicamente tener o manejar este evento a través de otro método, otro evento, o pues, sería otro método. Entonces decimos handle create. Entonces handle create lo que es otro método que se encarga de recibir el evento cuando se envíe el formulario. Recibe el evento. Y básicamente lo primero que tenemos que hacer es cancelar el evento de enviar, porque cuando se envía un formulario se refresca la página. Entonces vamos a decir i.prevent default. Y con esto pues cancelamos que la página se refresque. Ahora nosotros en el evento onSubmit tenemos que enlazarlo a ese evento. Decimos this.handlecreate.bind this para no perder el scope y ya tenemos nuestro formulario perfectamente funcionando, pero no agrega nada. Entonces necesitamos un input que reciba los datos. Por ejemplo, podemos decir que va a recibir un dato de tipo texto y también podemos agregarle un placeholder que diga agrega una tarea. Y básicamente antes del tipo texto vamos a decirle que vamos a agregar una pequeña referencia. Las referencias las agregamos a través de una función que recibe, por ejemplo, un input y le decimos this.inputText, por ejemplo, es el nombre de cómo lo voy a referenciar en el resto de la aplicación, es igual a input. Esta referencia significa de que nosotros vamos a poder acceder a este elemento cada vez que enviemos algo a través de este formulario. Por ejemplo, podemos decir a través de un console log this.inputText. Que esto de aquí hace referencia a lo que tenemos aquí, o básicamente a este input. Vamos a verlo de hecho. Y con esto ya lo tengo el componente, vamos a exportarlo para empezar a usarlo. Export default ToDoForm. Y genial, vamos a empezar a usarlo en el ToDo, o mejor dicho, en la aplicación, en app.
Vamos a importarlo aquí debajo, vamos a duplicar esto y vamos a decir to do form from to do form. Con esto tenemos el componente, pero lo vamos a utilizar aquí. Vamos a reemplazar este h1 donde supuestamente iba el formulario, vamos a decirle to do form y tenemos el componente. Vamos a guardar y vamos a ir al formulario o a la aplicación para ver qué es lo que tenemos. Tenemos nuestro React to do, de hecho esto es un h1. Tenemos nuestro React to do form, pero el formulario vemos, como estamos viendo en estos momentos, tenemos un input de tipo texto. Ahora el input de tipo texto lo que hace es básicamente recibir un dato, pero si nosotros lo abrimos la consola y nosotros podemos enviar o disparar el evento, vamos a ver qué error tenemos. To do form from to do form, vamos a ver cuál es el error. app.jsx unexpected to do form, claro, aquí tengo un error. Muy bien, con esto básicamente tenemos el to do form, pero vamos a agregar un dato y presionamos enter y como vemos tenemos la referencia al input, pero yo no quiero la referencia al input, yo solo quiero el valor, es decir, lo que escriba. Por ejemplo, si escribo hola, quiero simplemente el valor hola. Entonces para utilizarlo simplemente digo aquí en this.input.text value, guardo, y si escribo algo, por ejemplo hola, enter y vemos el valor, y de hecho esto funciona, pero el input no se limpia. Vamos a empezar a limpiarlo y podemos decir de esta manera. De hecho voy a hacerlo exactamente igual como está en el código. Vamos a decir this.inputText.value y el value lo vamos a colocar en blanco para que se limpie cada vez que yo envíe un evento. Ahora con esto ya va a funcionar, pero yo no quiero tan solo, digamos, limpiar el dato. Yo quiero validarlo para que no me agregue ningún dato en blanco, para que si la tarea ya existe, pues que me diga ya la tarea ya existe. Y nosotros ya habíamos agregado en el estado digamos, una pequeña propiedad llamada error. Entonces, para utilizarla vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada vamos a recibir la tarea. La tarea la recibimos de nuevo desde this.input.inputText.value. Es lo que se ingresa en el input. Ahora, para validarla vamos a crear una pequeña función que se llame validateInput. Entonces aquí debajo vamos a decir validateInput. Esta función validateInput la vamos a llamar aquí. Vamos a decir validateInput. Pero el validateInput lo que hace es recibir la tarea para validarla. Y me retorna verdadero o falso de acuerdo si está correcto o no. Entonces yo voy a recibir, lo voy a guardar el valor que me retorna dentro de una variable que se llama validateInput. ValidateInput es igual a validateInput. El método también se llama así, pero el método lo tengo que llamar con this. De esta manera. Vamos a ver de qué se trata. Este método validateInput me tiene que retornar algo. Lo que hace es básicamente recibir una tarea, primero. Y si recibe la tarea, lo que dice es, si no hay una tarea, entonces retorna, please enter a task. Por favor, ingrese una tarea. Caso contrario, quiero también que revise si en caso la tarea ya existe. Entonces podemos utilizar un método de Lodash que se llama find, que lo que hace es buscar en un arreglo y las coincidencias. Entonces a través del método find le paso en qué arreglo voy a revisar. Pero el arreglo que quiero revisar no está en este componente, está en el componente app, porque el arreglo está en todos. Entonces necesito pasárselo. Para pasárselo, nosotros podíamos pasárselo a través de una propiedad. La propiedad como le he llamado se llama todos, exactamente igual. Entonces le digo en toDoForm, le digo, vamos a colocarlo de esta manera y vamos a decirle, vamos a pasar de todos, una propiedad llamada todos, que va a pasarte el estado de todos. Es decir, voy a pasarte las tareas. Con esto yo lo guardo y voy al toDoForm. Y aquí es básicamente donde voy a empezar a utilizarlo. Le digo this.props.todos. Y como el segundo parámetro básicamente de esta función, de esta función find, como segundo parámetro le tengo que pasar básicamente un callback, el que hace referencia a qué voy a hacer en cada interacción de ese arreglo que le estoy pasando. Entonces lo puedo utilizar una función flecha de JavaScript de esta manera. Le voy a decir, por cada to-do que vas a iterar, vas a comparar to-do task con la tarea que te estoy pasando. Entonces de esta manera está comparando. Al comparar, lo que me hace es devolver verdadero o falso. Entonces, si es verdad, pues lo que vamos a hacer es retornar básicamente que la tarea ya existe. Es decir, si esto es verdad,
retorna un mensaje que diga task already exists. Entonces la tarea ya existe. Vamos de nuevo. El validate input lo que hace es recibir una tarea. Si no existe la tarea, me retorna un mensaje. Por favor, ingrese una tarea. Es decir, si ingresa un valor en blanco. Caso contrario, lo que hago es buscar en el arreglo de to-dos del app, de la aplicación de app, del componente app. Y por cada iteración va a revisar si cada propiedad tarea es igual a la tarea que le estoy pasando. Si coincide, esto me va a devolver true. Y entonces cambio el mensaje, le digo retorna, la tarea ya existe. Y en caso contrario, básicamente si caso contrario, lo que voy a hacer, de hecho esto de aquí, simplemente no es de esta manera, vamos a eliminar esto de aquí. Esto va así. Muy bien, caso contrario, lo que vamos a decir es else return null, para que no haya ningún error, por así decirlo. Si tienen algún problema con esto, les dejaré el enlace del Gitter en la descripción del vídeo o en los comentarios para que puedan ingresar sus dudas en caso las tengan. Muy bien, ahora con esta función lo que hago es básicamente recibir verdadero o falso de acuerdo al error. Para utilizarla puedo decir lo siguiente. Si validate input, vamos de nuevo, si validate input me devuelve un error, entonces establece en el estado this.setState en el error. De hecho vamos a colocarlo simplemente así. En el error establece lo que te devuelve validate input. Y con eso pues ya tenemos nuestro pequeño mensaje de error, pero aún no lo renderizamos. Por ahora al menos vamos a mostrar ese mensaje de error en caso lo hubiese. Para hacer eso nosotros, o mejor dicho, vamos a crear antes que nada un método llamado renderError. Entonces decimos renderError y lo que va a hacer es va a retornar un div con el error, el posible error. Entonces antes que nada vamos a decirle vas a retornar this.state.error, porque básicamente este error es el que va a contener el mensaje o nada, en todo caso no exista. Entonces aquí vamos a decirle style, vamos a agregarte antes que nada un estilo de un color rojo para que digamos que sea el texto de un color rojo y se vea como un error. Ahora nosotros para retornar esto vamos a hacerlo de acuerdo si existe un error o no. Por ejemplo, si no existe, si vamos a colocarlo simplemente en una sola línea, si this.state.error no existe, entonces retorna null, o simplemente le decimos, podemos decirle return null, pero vamos a colocarlo de esta manera, return null. Y con esto pues ya tenemos nuestra pequeña función. En caso contrario, si existe un error, pues lo que va a hacer es básicamente empezar a retornar un pequeño div. Ahora, ¿dónde lo usamos este método? Este método lo podemos usar debajo del formulario. Y de hecho el formulario podemos agregarle un botón después del input que diga create. Y abajo del botón pues podemos agregarle el método this. De hecho tendría que ser fuera del formulario, pero para que esté dentro del componente decimos this.renderError. Con esto pues me va a retornar un error de acuerdo a si lo hubiese o no. Vamos a revisar y vamos a probarlo. Vamos a ver qué error posible podamos tener. Muy bien, no tenemos ningún error, vamos a probarlo. Vamos a decir 1, presiono un enter y esto no agrega la tarea. Pero no, al momento en que estoy agregando, al menos no me ha mandado ningún error. Vamos a tratar de agregar digamos una tarea en blanco. Enter. Por favor ingrese una tarea. Please enter a task. Supongamos que voy a agregarle la tarea cenar. Ya la tengo aquí, entonces vamos a escribir cenar en español. Perdón, en minúscula. Cenar, enter. La tarea ya existe. Vamos a probar de nuevo con otra. Hacer un tutorial de React. Enter. La tarea ya existe. Muy bien, si yo presiono Enter, por favor ingrese una tarea. Y muy bien, con esto ya estamos validando aunque sea lo más mínimo. Vamos a agregar algo aquí para que empiece a agregar las tareas a nuestro arreglo, para que empiece a mostrarlo. Entonces para agregarlo nosotros vamos a hacerlo con un método del componente padre llamado createTask. Si recuerdan en app había un método que se llamaba createTask. Aquí está. Pero no hace nada. Entonces antes que nada vamos a pasarle este evento createTask a el método toDoForm. Entonces vamos a decirlo de esta manera: createTask es igual a this.createTask.bindThis. Con esto lo que estoy haciendo es pasarle el método a createTask al formulario. Le estoy pasando este método createTask para que lo pueda utilizar de esta manera.
De esta manera, por ejemplo, le puedo decir this.props.createTask y al momento de crear la tarea, pues le paso la tarea simplemente. Y muy bien, con esto ya funcionaría, pero createTask aún no hace nada, en app aún no hace nada. Vamos a agregarle algo de funcionalidad. Entonces vamos a ir a app y en app vamos a agregarle, digamos, la funcionalidad de crear la tarea. Para agregar la tarea, como es un arreglo, lo que tenemos que hacer es pasarle el método push para agregar un ítem. Entonces decimos this.state.push .todos.push. Lo que hace es tomar el arreglo todos y insertarle un dato. ¿Qué dato le vas a insertar? Le voy a insertar un objeto que tiene una propiedad tarea, que tiene is igual a tarea, pero para ahorrarnos eso simplemente digo task. Ahora isComplete va a ser falso, porque cada vez que agregamos una tarea va a empezar o inicializarse en falso. Y luego vamos a actualizar de nuevo el estado. Le decimos this.setState todos, estos puntos es igual a this.state.todos. Y con esto genial, ya tenemos digamos, nuestra pequeña actualización o pequeña la función que se agrega, nos permite agregar una tarea. Vamos a revisar esta función. Lo que hacemos es entrar al estado, al arreglo de todos, y vamos luego a pasarle un dato dentro, un objeto. Y luego le decimos a React que renderice el componente. Y vamos a ver, vamos a guardarlo y vamos a revisar. Cada vez que agregamos una tarea, vamos a decir tarea nueva. Enter, se agrega. Otra tarea. Y funciona, esto ya está funcionando perfectamente. Vamos a... por ejemplo, aquí tengo un error. No debería agregarme dos veces ASD. Vamos a ver por qué lo agrega. Me dice task already exists, pero lo agrega, o sea, me manda el error, pero aún así lo agrega. Tengo un error simplemente en el to do form, vamos a saber por qué. Al momento de agregarlo, le digo, si validate input, pues this.createTask. Caso contrario, simplemente lo limpia y manda el error. Genial, con esto he tenido un pequeño error ahí. Vamos de nuevo y a revisar si se agrega correctamente. Vamos a escribir, por ejemplo, tarea nueva. No lo ha agregado. Tengo un error, vamos a saber por qué. No tengo ningún mensaje por consola, así que esto es un error de programación mío. Decimos this.setState. Si hay un error, que establezca el estado y que agregue la tarea. Claro, es al revés. Decimos de esta manera, validate input. Cualquier cosa, además si tienen un error, no duden en decírmelo porque el código está aquí, pero al final puede ser que tenga un error u otro. Así que simplemente vienen a esta parte y me dicen que si hay un error, si validate.input, es decir, si encuentra un error, pues luego del estado que retorne. Caso contrario, que establezca el estado y básicamente luego lo limpie. Entonces le decimos this. Si agregó una tarea es porque ha estado válido. Entonces vamos a decirle this.setState error null. Vamos a guardarlo. Ahora sí, lo que hacemos es básicamente, ahora sí si agregamos una tarea, por ejemplo, decimos tarea nueva. Se agrega, si agregamos nuevamente esa tarea nueva, la tarea ya existe y no lo agrega. Genial, y ahora sí está funcionando, ASD, ya no lo agrega. Genial. De esta manera básicamente me evito de estar agregando datos, pero aún no los elimino, no los edita, no hace nada de eso. Vamos a complementar el resto de funcionalidad. Por ahora lo primero que voy a hacer es simplemente terminar ya con esto, este to do form ya está funcionando. Vamos a terminar con él y ya hemos terminado con dos componentes, ya hemos terminado con el to do list item y el to do form. Perdón, con el to do list header y el to do form. Nos falta el to do list item. Ahora, el to do list item es algo genial porque él hace básicamente toda la funcionalidad del editar y el eliminar. Él no la aplica, pero él la usa. Entonces, para estar evitándonos estar cambiando de archivos, vamos a pasarle toda la funcionalidad de una vez. Voy a ir a app y vamos a escribir todas las funciones necesarias. Luego le voy a dar una revisada para tener todos los conceptos claros. Antes que nada vamos a ir a app y ya tenemos el método createTask. Vamos a usar el método toggleTask, que básicamente lo que hace es cambiar un simple estado. Entonces lo primero que hace toggleTask es cambiar este estado isComplete de la tarea, es decir, lo cambia de verdadero a falso, como les decía. Vamos a decir primero const found to do
para encontrar un to-do antes que nada. La tarea que me pase primero la tenemos que encontrar. Entonces vamos a utilizar de nuevo el método find de Lodash y vamos a decir this.state.todos es el método, es el arreglo en cual lo vamos a buscar, y vas a buscar todos los to-dos, de todos los to-dos, la propiedad tarea que coincida con tarea. Y genial, de esta manera pues le decimos si la tarea coincide, pues ya me encontraste el índice found to do. Entonces le digo el objeto, perdón, el objeto que ha encontrado found to do, vamos a cambiar is completed, va a ser igual al con lo contrario. Entonces decimos found to do is complete. De esta manera, simplemente con negándolo, pues cambia de verdadero a falso, y es así de sencillo. Entonces luego le digo this.setState que actualice el estado, y le digo pues de todos this.state.todos. Guardamos y ya tengo el método. Ahora para usarlo le tengo que pasar básicamente el método a ToDoList. Entonces en ToDoList vamos a tener que pasarle, antes que nada vamos a ordenarlo en ToDo's, luego de ToDo's vamos a pasarle ese método llamado ToggleTask. Entonces este método ToggleTask vamos a decirle this.toggleTask.bind this. De esta manera vinculamos el método ToggleTask que hemos creado, que hemos agregado la lógica en esos momentos, a una propiedad ToggleTask. Vamos a ir a nuestro ToDoList, y en nuestro ToDoList, para evitar, si como notan, no solamente voy a pasarle un método llamado ToggleTask, también le voy a pasar otro método que se encarga de guardar, SaveTask, y otro método que se encarga de borrar. Entonces le estoy pasando los métodos de esta manera. Pero básicamente en ToDoList, y quiero que vean esto, en ToDoList lo que yo he hecho para evitar de estar pasándole tantas propiedades, pues he utilizado el spread operator de JavaScript. Entonces vamos a ToDoList, y aquí en ToDoList item, como él va a ser la fila, por cada fila es la que va a recibir estos métodos, vamos a pasarle básicamente todas las propiedades, excepto el to-do, porque ya le estoy pasando todas las tareas. Entonces yo puedo hacer esto. Dentro de render items puedo decir lo siguiente: const props es igual a Lodash con su método omit. Le puedo decir que de todas las propiedades que reciba, omite to-dos, porque ya lo estoy pasando a través de o mejor dicho, no lo necesito pasárselo al to-do list item. Entonces de esa manera yo evito pasarle esos datos, pero yo sí necesito básicamente las propiedades que queden. Entonces le digo que le pase las propiedades que quedan. Entonces de esta manera ya le estoy pasando todos los métodos, es decir, ya le estoy pasando todos los métodos ToggleTask. Luego cuando agregue SaveTask y DeleteTask y todos los métodos que yo quiera, pues ya los voy a pasar directamente a ToDoList item. Y genial, y con esto pues ya hemos terminado también el ToDoList, porque ya no vamos a tocar nada más de aquí. Ahora todo el trabajo va a recaer encima del ToDoList item, que es básicamente la fila. Entonces vamos al ToDoList item. Ya con esto nos aseguramos de que todos los métodos van a estar pasándose a ToDoList item. Vamos a cerrarlo y vamos a ToDoList item, que básicamente ya será el último elemento. Ahora, ToDoList item yo le he agregado una propiedad que se llama isEditing para revisar si se está... Esto lo estoy utilizando más que todo para revisar si esto es verdadero. Pues cambia la fila, en lugar de mostrar un simple texto, cambia un formulario para que pueda actualizarlo. Vamos a ver lo de qué se trata. Por ahora simplemente en render task section estoy renderizando una simple tarea, pero yo puedo decir o puedo retornar un evento de acuerdo a lo que yo quiera. Por ejemplo, vamos a decir antes que return, si this.state is editing es verdadero, pues retorna básicamente un TD, con un formulario que me permite editar. El formulario básicamente tiene siempre un evento onSubmit, y el evento onSubmit que va a ejecutar se va a encargar de actualizarlo, pero aún no tengo ese evento. Entonces por ahora al menos vamos a dejarlo simplemente con un formulario, pero al input que tenga dentro de ese formulario voy a decirle que va a tener un default value, y de hecho voy a colocarlo de esta manera para luego agregarle más propiedades. Voy a colocarle un default value que va a ser, digamos, la tarea. Y básicamente por ahora vamos a dejarlo así. Entonces, si se está editando, me muestra un formulario. Si no se está editando, me muestra simplemente un texto. Ahora, ¿cómo cambiamos de verdadero a falso? Vamos a guardarlo. Vamos a ir a React To Do. Y tenemos esto. Por ejemplo, si nosotros para cambiar el estado lo podríamos hacer a través de un botón. Entonces,
antes que nada yo voy a utilizar también otra herramienta. Puedo utilizar las extensiones de Chrome. Y yo tengo una herramienta de React que ustedes también probablemente, si ya han hecho algún curso de React, ya la conocen, que es React Developer Tools, que es una extensión bastante utilizada. Entonces refrescamos la página. Aquí vemos que me está diciendo que este es un React sin minificar, que está simplemente en momento de desarrollo. Pero si vamos a la consola en React, de hecho debería aparecerme aquí. Vamos a de nuevo, o vamos a abrir de nuevo la consola. Network Performance. Bueno, de aquí debería aparecerme la aplicación de React. No hay problema, vamos a abrirlo de nuevo. Localhost 8080. Aquí vemos React. Es debido a que he activado el plugin. Normalmente ustedes los tendrían activado la mayor parte del tiempo si son desarrolladores de React. Ahora vamos a ir a la aplicación, a esta parte de To Do List. Y si nosotros vamos básicamente al componente llamado To Do List Item, que son básicamente todos estos componentes, estas filas, vamos a seleccionar uno. Vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a seleccionar uno y supongamos que este To Do List tiene una propiedad, o mejor dicho, tiene un estilo o tiene varios componentes dentro, y yo solamente quiero acceder a este To Do o a estos TR. Básicamente este tiene la propiedad isEditing en false. Cada fila tiene una propiedad isEditing en false. Si yo lo cambio aquí a verdadero, cambia un formulario, como lo ven. Ahora, esto yo esto es para testearlo. Nosotros podemos luego agregar más datos en el formulario, pero esto me permite básicamente de que si es falso o es true, pues me permite cambiar la tarea. Por ejemplo, ahora simplemente es un texto, pero cuando yo lo cambio a true, es un formulario. Ahora, nosotros le tenemos que hacer tenemos que cambiar el estado a través de un botón. Vamos a agregar entonces un botón. Vamos a ir a Input y vamos a ir en esta parte donde diga... voy a revisarlo bien. Claro, yo he agregado otro método básicamente que se encarga de separarlos. Es decir, el botón, aquí nosotros tenemos aquí debajo, tenemos la tarea, pero también tenemos otra fila que son los botones. Entonces los botones yo lo he agregado en otra sección o en otro método que se llama render action section. Es la sección de los botones, por así decirlo. Ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran, pero básicamente retorna botones. Entonces le digo que retorne std. Ahora nosotros, si vamos a este método de aquí, tenemos que llamarlo. Decimos this.renderActionSection y lo ejecutamos, y esto tendría que devolverme exactamente lo mismo. Se refresca y me devuelve exactamente lo mismo, pero yo quiero que los botones cambien de acuerdo también al estado. Entonces yo le digo en renderActionSection que me retorne básicamente antes del retorno le digo si this.state.isEditing es true, o claro, si es true, pues vamos a retornar un TD con los botones, con dos botones. El primer botón básicamente se va a llamar save, y el otro botón se va a llamar es cancel. Entonces con esto simplemente lo guardo y voy al TD, y por cada ítem ya me va a devolver dos botones. Bueno, de hecho no me ha devuelto nada, voy a ver por qué. Si isEditing es true, claro, si isEditing es true, pero como no tengo básicamente o mejor dicho, sí están agregados, pero como el componente está en falso, vamos a ir por cada ítem. Por ejemplo, por el primer ítem, si lo cambiamos a true, vemos los dos botones como tiene save y cancel. Pero por defecto, yo quiero que, es decir, cuando sea falso, yo quiero que me muestre dos botones de actualizar y eliminar. Entonces vamos a agregarle eso. Caso contrario, o simplemente como retorna algo, yo luego le puedo decir return de nuevo. Retorna pues otro TD con otro botón, y los botones se llaman editar y cancelar, o editar y delete. Edit y delete. Lo guardo y básicamente por defecto me tendría que colocar esos dos botones, como aquí lo vemos. Pero cuando cambie, es decir, cuando dé edit, esto va a tener que cambiarse el estado de cada fila a true. Entonces se va a cambiar el formulario. Entonces vamos a hacer eso. ¿Cómo hacemos eso? Pues en el botón edit
podemos agregarle un evento que se llame onClick. Y onClick lo que puede hacer es crear un evento antes que nada. Vamos a ir aquí debajo y crear un evento que se llame onToggleClick. Entonces onToggleClick se va a encargar de cambiar el estado del componente. Entonces esto básicamente es de esta manera. Para que esté igual, this.setState, vamos a cambiar el estado del componente de React de la propiedad isEditing a su contrario, this.state.isEditing. Con esto simplemente ya tengo ese método que cambia de estado. Y para utilizarlo vamos a ir a su método onClick del botón edit y vamos a decir this.onToggleClick.bind this para que no pierda el scope. De nuevo, y con esto pues ya va a cambiar el estado. Vamos a guardarlo y vamos a ir de nuevo a la interfaz. De hecho tengo un error grave, no sé cuál será. This.onToggleClick.bind, escrito bind y es bind. Guardo. Esto pasa así siempre, a veces son errores tipográficos. Y genial, miren, la aplicación tenemos edit, doy un clic en edit, esto cambia el estado. Pero luego no tengo opción de volver. ¿Quién se encarga de cambiar nuevamente el estado? El botón de cancelar. Entonces vamos a cancel. Pero el cancel está en este botón de aquí. Le decimos onClick. This.onToggleClick.bind this. Guardamos. Y vamos a ver ahora sí. Edit. Me muestra el formulario. Cancelar. Y básicamente estamos cambiando el estado. Muy bien, ahora nosotros cuando por ejemplo todos hacen eso, por ejemplo como aquí lo vemos, si nosotros damos en edit, nosotros podemos seguir agregando datos, pero en cancel, cuando demos en cancel, esto lo que hace es volvernos al estado anterior. En edit nosotros también lo que queremos hacer es que por ejemplo queremos hacer un tutorial de React y cuando presionemos save, que esto se actualice. Entonces ya tan solo nos falta el actualizar. El actualizar, yo he creado un método específico para ello que se llama onSaveClick. Entonces vamos a utilizarlo. Antes que nada, vamos a revisar que todo esté exactamente igual. Y vamos a ir en esta parte de básicamente el formulario, ya para ir terminando. Entonces en el formulario vamos a agregar un método llamado onSubmit. Y en onSubmit vamos a crear un evento que se llama this.onSaveClip. Y siempre con el método bind. Obviamente aún no existe este método, pero vamos a crearlo aquí debajo. O vamos a ver dónde lo he creado para que esté exactamente igual y luego puedan verlo ustedes también. Entonces vamos a escribirlo aquí debajo de todo. onSaveClip. onSaveClip en realidad debería llamarse update task, pero ya como yo lo he escrito de esta manera pues ya es tarde. Entonces le digo va a recibir un evento y le digo i.preventDefault. Este evento, como ustedes saben, los formularios siempre lanzan el evento de refrescar la página. Con esto le digo que ya no refresque nada. Ahora le digo que va a recibir básicamente dos tareas. Básicamente voy a referirme a este input de aquí. Este input dentro del formulario es la tarea en sí que quiero actualizar. El valor de este input. Y de nuevo puedo utilizar una referencia. Entonces puedo decir de esta manera ref o ref. En realidad esto ha cambiado de otras versiones. Antes se llamaba ref. Ahora se llama ref simplemente. Entonces decimos de esta manera input this.textInput. De esta manera voy a referenciar a este input. This.textInput es igual a input. Entonces con esto pues ya tengo la tarea que tengo que referenciar. Vamos a ir a esta parte de aquí, de esta parte de debajo, de nuevo en el onSaveClip, y vamos a mostrar por consola lo que tenemos, this.textInput.value. Si recibimos el valor cuando ejecutamos el botón save, de hecho tengo un problema aquí, no sé cuál es. Claro, voy a ir a esta parte de aquí, de arriba. Vamos a quitar este punto y coma. Genial, ahora sí, vamos a actualizar, vamos a dar edit, vamos a escribir React 2, save, y vamos a la consola, y no veo nada. Vamos a ver por qué. Vamos a saber por qué. Claro, es porque el método save no lo está llamando el método onSubmit. Si doy enter, vemos hacer un tutorial de React 2. Si doy enter aquí en cenar, le cambio por ejemplo a almorzar, enter, vemos el valor como cambia. Entonces ese es el valor que ya obtengo. Necesito simplemente enviárselo al componente o a los datos de app para que lo actualice. Entonces al menos ya tengo el valor.
Lo que necesito es simplemente pasárselos, pero el app tiene su propio método. Bueno, de hecho es el método que se encarga de actualizarlo y que se llama, vamos a ir allí, se llama SaveTask. Y SaveTask en realidad no solo recibe una tarea, sino que recibe dos datos, una tarea vieja y una tarea nueva, por así decirlo. Entonces recibe un old task y un new task. Con old task lo que hace es básicamente recibir la tarea antigua. Entonces digo de esta manera: const found to do es igual al método de Lodash que se llama find, para que me encuentre primero que nada la tarea. Entonces le digo que va a encontrar en el estado de to-dos, que me busque simplemente la tarea antigua, all task, y esto me devuelve la tarea antigua. Entonces con la tarea antigua o llamada tarea encontrada o found to do, vamos a actualizarla. Vamos a decirle found to do.task en su propiedad task, vamos a reemplazarle con la nueva tarea. Y luego de actualizarla, pues simplemente le actualizamos el estado de React. Le decimos this.setState todos this.state.todos. Con esto pues actualizamos el estado de las tareas. Y genial, con esto ya actualizamos. Ahora vamos a pasarle este método que se llama SaveTask al to-do list. Vamos a decir aquí, vamos a saber si está exactamente igual. SaveTask, vamos a pasarle exactamente igual. SaveTask es igual a this.savetask.bind this. Lo guardamos y vamos a empezar a utilizarlo en el to-do list item. Entonces en el to-do list item simplemente ya tan solo me queda empezar a utilizarlo. Para utilizarlo, pues de nuevo en el evento onSaveClick, cada vez que se guarda, pues simplemente tengo que llamar el evento. Entonces, antes que nada vamos a obtener la tarea antigua. La tarea antigua la tengo con const todo o la llamamos all task es igual a this. La referencia, es decir, this.propstask, es decir, la tarea que recibo, y la tarea nueva lo obtengo desde el input new task de this.input text.value. Entonces con esto pues ya tengo el valor antiguo y viejo. Ahora simplemente a través de this.prof.savetask, es decir, el método que estoy recibiendo, pues le digo que le voy a pasar la tarea antigua y la nueva tarea. Y con esto lo que hago luego es cambiar el estado, this.onToggleClick o this.setState. De hecho, le puedo decir simplemente this.setState y setEditing false de nuevo. Entonces para que vuelva al estado falso y simplemente me muestre el dato. Vamos a ver cómo queda. Vamos al componente, vamos a escribir nueva, bueno, es editar. Tenemos que hacer aquí vamos a reemplazar este que dice hacer un tutorial de React. Ya no quiero que sea hacer un tutorial de React, sino de Redux. Entonces digo hacer un tutorial de Redux. Save. Y no ha pasado absolutamente nada. Ah, claro, en Save, el botón de nuevo, el botón Save. O por ahora al menos, como no funciona el Save, vamos a presionar un Enter. Y parece que tengo un error. Vamos a saber por qué. This.inputText, o en realidad cómo se llama, vamos a ver cómo se llama el formulario. Text input lo he llamado, no input test. Entonces, esto es así, a veces tenemos que estar atentos de lo que escribimos. Text input value. Vamos a probarlo otra vez. Esto se refresca. Hacer un tutorial de React, editar. Hacer un tutorial de Redux, enter. Y de nuevo tengo otro error. Set property task de undefined. Ok, de nuevo tengo otro error. Vamos a saber cuál es el error esta vez. This.propstask. Creo que tengo el error. No se puede establecer la propiedad task de undefined. This.props. SaveTask. Claro, lo que voy a hacer es básicamente, antes que nada, antes de utilizar este método onSave, vamos a ir al formulario. Y el input, en su propiedad, vamos a ir al formulario de aquí de ToDoForm, del ToDoListItem, perdón. Vamos a ir al formulario. Y en el formulario de cuando se agregan los datos, al vincularlos, el método se ejecuta, eso está perfecto. Pero el momento de, digamos, definirle o, digamos que ejecutar el método en el botón está en esta parte que se llama render. Vamos a ir al render action section. En el botón save, lo que vamos a hacer es ejecutar ese método que se llama onSaveClick.
onSaveClick, y básicamente lo que voy a decir es this.onSaveClick.bind this. De nuevo es simplemente para vincular el scope, y básicamente el cancelar ya está vinculado. Ahora vamos a revisar simplemente en el editar. El editar y el eliminar aún no tiene absolutamente nada. Pero ya con esto pues funcionaría, excepto por el error que estoy obteniendo en el, básicamente al momento de recibir las tareas, en el all task. Claro, el error está aquí. He colocado onSaveClick y el evento de Riad se llama onClick. Entonces guardo y voy al formulario de Riad y vamos a dar en editar. Esto se está mostrando, le digo hacer un tutorial de Riad 2, le presiono guardar. Set propiedad task de undefined. Por alguna razón no estoy recibiendo las propiedades, vamos a saber por qué. Ahora, el error que estoy recibiendo es aquí en el método de Lodash porque es una validación. Entonces, cada vez que itero, le tengo que decir que voy a recibir básicamente una tarea que se llame todo es igual a todotask. Si es igual a all task. Entonces, de esta manera ya me devolvería el ítem. Ahora sí, con esto pues ya actualizaría. Entonces, vamos a decir hacer un tutorial de Riad, vamos a reemplazarlo por Redux, vamos a darle save y to do is not defined. Ahora vamos a saber por qué. app.js57 de nuevo no se llama to do, básicamente se llama to do. Esa es una función flecha. Este es error básicamente por colocar el cursor. Entonces ya con esto vamos a saber de nuevo editar Redux y actualiza, genial. Y de hecho podemos hacer con el resto también. Damos un enter y esto funciona exactamente igual. Esto está funcionando exactamente igual. Ahora nos falta simplemente el cambiar el estado y el eliminar. El eliminar es el más sencillo, así que vamos a empezar por eliminar. El eliminar simplemente lo tengo que encontrar la tarea y quitarlo de la regla. Entonces simplemente decimos a través del método de Lodash remove. Vamos a remover, de hecho voy a colocarlo de esta manera, this.state.todos. Y vamos a reemplazarlo con, de nuevo, una función que recibe un todo y se encarga de validarlo. todo.task, si es exactamente igual a la tarea que le estoy pasando, pues lo que va a hacer es eliminarlo. Entonces con esto ya funciona. Entonces luego le digo this.state.setState va a ser igual a todos es igual a this.setState this.state.todos. Guardo esta vez y vamos de nuevo a eliminar. Ahora el eliminar es el elemento de app, necesito pasárselo este evento llamado deletas al método de aquí. Entonces le digo deletas es igual a this.deletas.bind this. Entonces vamos al to-do list item y vamos a crearle exactamente el método llamado deletas, pero el método deletas lo tengo que llamar cada vez que presione el botón, como si recuerdan, llamado delete. El botón delete está básicamente en esta sección que se llama render action section, no recuerdo, render action section, en este botón que se llama, bueno, está, vamos a ver, render action section, en el botón que se llama cancel. En realidad no debería llamarse cancel, se debería llamar delete. Bueno, aquí está. Cada vez que retorno un botón llamado delete y vamos a decir onClick. Y en onClick vamos a llamar el método llamado this. Lo podría llamar en su propia función, pero simplemente puedo hacerlo de esta manera: this.props.deletas. Ejecutarlo, simplemente lo puedo ejecutar a través del método bind de esta manera. Y le puedo pasar básicamente las tareas que voy a eliminar. Por ejemplo, le puedo pasar this.props.task, es decir, la tarea, esta propia propiedad, el que está recibiendo el componente. Y de esta manera, pues ya le estoy pasando la función, le estoy pasando la tarea que tiene que eliminar, que es la misma tarea. Entonces guardo, y si ejecuto delete, él se va eliminando. Genial. Entonces esto funciona, al menos se está agregando tareas. Y las puedo ir eliminando, las puedo ir editando. Voy a quitar el cursor tarea 1. Y esto se va cambiando. Genial, esto funciona. Pero aún me falta tan solo un método y es el toggle task, que básicamente lo único que hace es cambiar el estado. Entonces el toggle task también lo puedo enlazar de la misma manera como lo hacía, pero el toggle task es propio de la tarea. Entonces la tarea le puedo decir al td, luego del estilo, le puedo agregar
el evento que se llama onClick. Cada vez que presione un clic en la celda, le puedo ejecutar simplemente el método llamado this.props.toggleTask.bind this y la tarea que es this.props.task. Guardo y bueno, de hecho no necesito pasarle this.props.task porque ya la tarea la tengo aquí arriba definida. De hecho aquí la estoy utilizando dentro del mismo std, entonces vamos a pasar la tarea simplemente task. Guardo, voy a la aplicación y si yo doy un clic en la tarea cambia el estado a verde, le doy clic, cambia a rojo. Básicamente esto es así de sencillo. Entonces ya con esto tendríamos todas las operaciones hechas. Voy a dar el último repaso porque puede ser que sea algo complicado para algunos que están iniciando, porque este es un ejemplo, aunque sería un ejemplo básico, en realidad ya hemos tocado bastantes conceptos principales de React. De hecho vamos a quitar este console log. Antes que nada voy a decirle que todo el código está en GitHub, lo van a poder echarle un ojo. De hecho, si tienen su propia cuenta de GitHub, les recomiendo que hagan un for para que hagan una copia en su propia cuenta de GitHub. Además, si tienen un problema, les dejo el Gitter, que es básicamente una aplicación o un chat en el que pueden hacer preguntas y básicamente cualquiera los puede ver, así que cualquiera también les puede ayudar en caso les interese. Y genial, aquí está todo el código. Vamos a examinar todo el código que tenemos de la aplicación. App ya es básicamente la definición entera de toda la aplicación. Como es la definición completa, es el componente root, el componente padre, él tiene todos los métodos principales. Tiene el método delete, el método saveTask, el método toggleTask, que es para cambiar el estado de ese verde a rojo, de la tarea de verde a rojo, y createTask para agregar una tarea. Todos esos métodos se lo estoy pasando a ToDoList. Y también le estoy pasando las tareas. Las tareas le estoy pasando para que los muestre en las tablas, para que los muestre básicamente uno a uno. Y los métodos necesito pasárselos porque son los métodos que van a utilizar los botones. Entonces de esta manera se lo estoy pasando para que ellos lo utilicen. Entonces, pero en ToDoList, si voy a ToDoList, ToDoList no es más que un iterador. No es más que una función que se encarga de iterar las propiedades. Y de hecho no tiene un estado. Yo podría crear un componente sin estado, pero vamos a dejarlo así ya para no complicar más las cosas. Aquí lo que decimos es de que vamos a retornar de las propiedades que estamos reviendo de las tareas de ToDo's. Vamos a retornar básicamente una tarea y un índice. Por cada tarea y un índice vamos a retornar una fila, que es en realidad un componente de React, que se llama ToDoListItem. Y básicamente eso es lo que retorno en la tabla de aquí debajo. Y el ToDoListHeader pues también es un componente, pero ya eso lo han visto, simplemente retorna una cabecera. El ToDoListItem básicamente es la clave, porque el ToDoListItem, si voy al componente, tenemos el componente definido. Él básicamente, siempre les recomiendo que cuando vean un componente empiecen a leerlo desde su método render, porque es básicamente el método que, en lo personal yo prefiero leerlo desde el método render. Por ejemplo, vamos al método render y me dice que retorna dos funciones, RenderTaskSection y RenderActionSection. RenderTaskSection básicamente se refiere a que va a retornar esta parte de aquí, simplemente la tarea, mientras que RenderActionSection va a retornar los botones. Ahora está ejecutándose dos funciones. Hay una función que ejecuta esto y hay una función que ejecuta esto. ¿Por qué es así? Porque la primera función de RenderActionSection, ambas dependen de un estado del componente que se llama isEditing. Es decir, si se está editando. Si se está editando, me va a retornar un formulario. Caso contrario, si no se está editando, simplemente me devuelve texto. Del mismo modo con los botones. Si se está editando, me devuelve dos botones, uno que dice guardar y eliminar o cancelar. Uno guardar y cancelar, que hace referencia a la edición. Y en caso no se esté editando, me devuelve editar y eliminar. Y con esto básicamente sería todo el resto de la aplicación, como ya la hemos estado escribiendo. Y ha sido un tutorial bastante largo. Si tienen algún problema me lo dicen, ya saben, a través del Gitter o los comentarios o donde sea. Y trataré de ayudarles. Y eso sería todo. Gracias por ver.